encontramos con Boaventura de Sousa Santos. Él es doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale. Asimismo es catedrático de Sociología en la Universidad de Coimbra y, por supuesto, un eminente pensador del sur global. Muchas gracias, Boaventura, por estar con nosotros. Queremos decir que esta entrevista es para el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y bueno, la primera de las preguntas que quisiéramos expresarte pasaría por conocer tu opinión respecto a lo que representa la victoria de Andrés Manuel el pasado 1 de julio de 2018. È una vittoria muy importante en el continente y en el mundo, diría, porque es un candidato a la presidencia a quien le robaron por lo menos uno, quizás más elecciones, y finalmente los mexicanos logran elegir el presidente que querían. Eso tiene un valor simbólico muy grande hoy en día, porque estamos en un periodo que algunos llaman ya de postdemocracia, donde muchas veces las elecciones son manipuladas con fraudes, con fake news, como pasó reciente en Brasil, y por eso yo tengo afirmado muchas veces que el gran riesgo que están pasando las democracias liberales de nuestro tiempo es que puede morir democráticamente, o sea, por vía electoral se eligen neofascistas antidemócratas como Donald Trump, como Bolsonaro, como Orbán en Hungría, como Salvini en Italia y por ahí, ¿no? Modi ahora en India. Entonces, la victoria de Andrés Manuel es muy simbólica en ese sentido, porque es una afirmación de la voluntad democrática de los mexicanos y de las mexicanas. Claro que, obviamente, que por esa razón también es una victoria que trae muchas expectativas, ¿no? Y sobre todo hay un periodo muy largo entre la elección y la entrada en gobierno, que es un periodo de grande crecimiento de expectativas. En sociología sabemos que cuando las expectativas son muy altas, las frustraciones también pueden ser más profundas si las cosas no van como la gente piensa que pueden ir. El valor simbólico también es que nosotros en la primera década del milenio tuvimos una serie de gobiernos populares, progresistas en el continente, desde Argentina hasta Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, etc. Y los dos grandes países de América Latina que no nos han dado una buena noticia en esa década fue Colombia y México. Y resulta que repentinamente parece que en la segunda década serían estos los únicos dos países que podrían dar una buena noticia, ¿no? Claro que Bolivia sigue bien, pero los otros están arrasados de alguna manera. Claro que Colombia ya no es una buena noticia, porque yo soy miembro de la Comisión de la Verdad de Colombia. Claro, la buena noticia fueron los acuerdos de La Habana y por eso el fin de la guerra. Es una cosa muy importante para un país que tenía guerra por más de 50 años, ¿no? Pero ya no es una buena noticia porque está matando a los líderes sociales, a exguerrilleros, por ejemplo, pero otros líderes, campesinos, indígenas, etc. Y entonces estamos otra vez en un periodo de guerra irregular, digamos así, porque el presidente de la República es un hombre que no quiere la paz, quiere la guerra, es un hombre de los Estados Unidos, y los Estados Unidos, por supuesto, prefieren la guerra en Colombia que... Por eso resta México en este momento, ¿no? Y en este momento realmente Andrés Manuel tiene todavía un crédito muy grande, un año después de su entrada. Claro que ya ha logrado realmente que haya alguna frustración, que es obviamente normal, digo yo, en democracia, y realmente lo que ha mostrado es que, por un lado, su crédito viene de su honestidad. O sea, es un político, va a ser muy difícil intentar de acusarlo de corrupción, que es la acusación ahora preferida del imperio, porque realmente hoy en día, para despolitizar toda la posibilidad de un gobierno de izquierdas, se buscan, digamos,
argumentos que parecen jurídicos, judiciales, pero que son básicamente utilizados muy selectivamente para neutralizar líderes de izquierda, ¿no? Así pasó en Brasil, así pasó también en Argentina, ¿no? Sí. Entonces, también eso es importante en este momento. Por otro lado, es evidente que tendremos que ver que tiene ventajas e inconvenientes de llegar en la segunda década, ¿no? El inconveniente es que no estamos en el periodo de la primera década. Fue un periodo que tuvo dos características que ya no existen más, ¿no? La primera fue el boom de las commodities, el precio alto de las materias primas y de recursos naturales, que ha permitido a los gobiernos populares de hacer alguna redistribución social sin molestar a los ricos, y por eso sin tributar a los ricos como un excedente, sin cambiar el sistema político, sin cambiar el sistema económico. Al contrario, se profundizó el sistema económico. Venezuela hoy es más dependiente del petróleo que era antes de Chávez, ¿no? Y eso ya no existe hoy. Tenemos una guerra comercial brutal entre los Estados Unidos y China, y eso está obviamente afectando toda la economía mundial. En segundo lugar, en la primera década los Estados Unidos estaban distraídos, estaban totalmente ocupados con la guerra de Irak. Y fue por eso quizás que los gobiernos populares tuvieron la posibilidad de avanzar, por veces con discurso antiimperialista. Las prácticas eran distintas, pero los discursos de Evo Morales, de Rafael Correa, de Hugo Chávez, eran realmente discursos de gran hostilidad a los Estados Unidos, ¿no? Pero los Estados Unidos estaban metidos en un pantano de lucha, de guerra en Irak, y se distrayeron de su patio trasero, de América Latina. Pero eso terminó en 2009, cuando los Estados Unidos hacen una intervención clara en el golpe en Honduras contra Manuel Zelaya, y después va a Paraguay, y después, o sea, los Estados Unidos están muy atentos y se nota lo que está pasando aquí en México, que de alguna manera está presionado desde arriba, desde abajo, con los flujos migratorios, y es realmente un momento muy difícil de un punto de vista internacional para lograr una política con alguna autonomía. Y por eso pienso que esto también perjudica un poco la situación, y pienso que el presidente está muy consciente de eso. No se ha dejado provocar hasta ahora, ha surgido alguna contestación social, no ha usado la represión hasta ahora, por ejemplo, de una manera, además, realmente me parece espantosa y que saludo bastante, pero realmente el contexto va a ser muy difícil, y finalmente la presión de los Estados Unidos fue fuerte en la crisis migratoria, obligando a México a transformar su frontera sur en un espejo de la frontera sur de los Estados Unidos, lo que va en contra de toda la tradición humanista, etcétera, de México. Entonces el contexto no es realmente fácil. Por otro lado, pienso que Andrés Manuel tiene un ventaja enorme, es de poder conocer un poco los errores que fueron cometidos por los otros gobiernos de la primera década y que podrían ahora realmente ayudar. Y los errores además no fueron simplemente de los gobiernos, fue también de los movimientos sociales, de movimientos populares. Entonces, me parece que hay ahí dos lecciones de este periodo de la primera década que deberían ser muy importantes aquí, ¿no? Yo pienso que para Andrés Manuel, ves que la lección es que si hay una continuidad total con el modelo de desarrollo neoliberal centrado en los recursos naturales, fracasó totalmente. Y va a ser un desastre, no solamente porque estamos en una situación de colapso ecológico, sino también porque va a hacer con que las clases populares, los campesinos, los movimientos indígenas, se rebelen, y bien, en contra de sus políticas. Este modelo, que es un modelo completamente
viejo y que ya no tiene posibilidad de seguir en el futuro, es lo que representa más continuidad con el periodo colonial, y por eso realmente yo siempre digo que no vivimos en sociedades solamente capitalistas, sino también capitalistas colonialistas y patriarcales, ¿no? Por tanto, yo pienso que yo pienso que el ventaja de venir después es que puedes tomar en cuenta las lecciones de los errores que fueron cometidos en la primera década. Y yo pienso que eso vale tanto para el presidente como para los movimientos sociales. Para el presidente hay una que yo pienso que él ha tomado muy bien y que me alegra mucho que lo haya hecho, es que algunos de estos presidentes intentaron de quedarse indefinidamente en el poder, que mostraron una voluntad de mantenerse en el poder que no es normal en democracia. Y Andrés Manuel, que es a mi juicio un genio de política simbólica, decidió realmente ir al notario y declarar que no quiere ser elegido. Eso es una cosa fantástica desde un punto de vista democrático y una otra afirmación de democracia. Eso me parece muy bueno. Hay una otra lección que yo pienso que quizás, no tengo la certeza que la haya tomado en serio, es que este modelo de desarrollo está totalmente colapsado, terminado, su eficacia se muestra que no puede seguir de ninguna manera porque la explotación sin precedentes de los recursos naturales empobrece los países y destruye el medio ambiente, desplaza a las poblaciones y realmente desgracia toda la cohesión social. Y por un lado, obviamente que también la riqueza que se extrae no queda en el país. Yo pienso que algunos estudios aquí en México muestran que de la riqueza, por ejemplo, de la minería de Guerrero, quizás 3% se queda en México, ¿no? Porque es muy poco, ¿no? Puede ser mucha plata, pero muy poco por lo que sale, ¿no? Entonces, yo pienso que los gobiernos de la primera década intensificaron esta continuidad con el colonialismo, que es no entrar en la industrialización, sino de profundizar la explotación de los recursos naturales. Yo pienso que Andrés Manuel debería era diversificar la economía, diversificar en atención al medio ambiente las fuentes energéticas y las diferentes formas renovables que son posibles hoy en día. Y por otro lado, cuando hablamos de Transístmico o del Tren Maya, yo pienso que hay que llevar en serio la Convención 169 de la OIT, también la Declaración de las Naciones Unidas, que los pueblos indígenas tienen la posibilidad de ser consultados en consultas previas, libres e informadas, y que a mi juicio valen como vinculantes, o sea, el no quiere decir no. Y eso no se está haciendo, se están haciendo por veces cosas que pasan por ser consultas, pero son falsas a mi juicio, porque no se permite una discusión y no se permite quizás que la gente muestre todas sus reservas en relación a este modelo de desarrollo que está condenado históricamente, y por eso ese es un punto donde me parece que Andrés Manuel quizás no está hasta ahora. Es cierto que hay contradicciones. Ustedes tienen como directora general de CONACYT una María Elena, que es una persona fabulosa a mi juicio, una gran científica de renombre internacional y que tiene una concepción de ciencia como me parece que es la única que sirve a nuestros intereses, ¿no? A los intereses de las clases populares de la población. Sus libros sobre el maíz y su investigación son famosos internacionalmente. Su lucha contra los transgénicos, que es una lucha de primera en este momento, cuando hay muchas tensiones sobre este tema aquí. O sea, me parece que por esta vía, y quizás el próximo ministro del Medio Ambiente muestra que hay una atención especial a digamos, matizar, limitar este modelo de desarrollo que es predador del medio ambiente, de las poblaciones. Eso me parece que hay de saludar. O sea, todo está en abierto y por eso hay un crédito de confianza, de optimismo que debe ser mantenido y no se puede desistir así de una transformación de un lado a otro, ¿no? Por otro lado, yo pienso que los movimientos, las organizaciones sociales tienen que aprender también que
Es falso cuando se piensa que cuando eligen un presidente, las clases populares van a tener un amigo en la presidencia, ¿no? Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, en Brasil con Lula da Silva. La persona, honestamente, claro, es un amigo, ¿no? Pero como presidente es otra cosa. Claro. ¿Y por qué? Porque el presidente recibe todos los días presiones brutales desde arriba, internas e internacionales, de las élites, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los Estados Unidos, presiones para que no sea realmente tan amigo de las clases populares como se piensa, ¿no? Y por eso, si no hay una presión desde abajo de los movimientos, lo que va a pasar es que el presidente puede hacer discursos muy amigos de las clases populares, pero la práctica no va a ser así. Y eso pasó también en Brasil. ¿Por qué? Porque los movimientos, como pensaban que tenían un amigo en la presidencia, digamos, desarmaron, se despolitizaron, con excepción quizás del movimiento Sin Tierra, ¿no? Pero de hecho fueron a la casa, algunos de sus cuadros fueron para el gobierno, entonces no había gente que pudiera seguir con la politización de los movimientos. O sea, yo pienso que una propuesta como Andrés Manuel y la democracia hoy en día se tiene que defender también en la calle, en la protesta organizada, obviamente, respetuosa, democrática. Y aquí también hay una lección muy importante para México, a mi juicio, ¿no? Es que la izquierda ya no tiene el monopolio de la calle, ¿no? De la protesta social. La extrema derecha sabe muy bien hacer eso, ¿no? Yo he estado en Zócalo, por ejemplo, a ver algunas de las protestas y uno puede analizar muy bien, si uno sabe lo que está pasando, analizar por el discurso, si estamos con movimientos sociales genuinos y con demandas genuinas desde abajo, o si estamos en un periodo donde la extrema derecha empieza a utilizar y a manipular el descontento en la población. La diferencia es que cuando los movimientos son realmente de izquierda, digamos, popular, desde abajo, genuinos, hay en este contexto un discurso obviamente afirmativo, de conflicto, pero respetuoso, democrático, no se insulta al presidente, no se dice cosas que son repugnantes desde un punto de vista democrático, ¿no? Cuando esos extremos empiezan a ser utilizados y por eso se vuelve al insulto, digamos así, moralista, entonces es de verse si realmente la extrema derecha no puede estar a usar el descontento. Y la extrema derecha está muy atenta. Obviamente Andrés Manuel no es un amigo de Trump, es tolerado simplemente, y los Estados Unidos lo que quieren hoy en día es gobiernos totalmente alineados con ellos, ¿no? Y sin dudas y sin cualquier reserva, ¿no? Para entregar el país a sus empresas multinacionales, es lo que está intentando de hacer. Andrés Manuel hasta ahora no se ha dejado provocar, lo que es fantástico, obviamente, pero realmente yo pienso que los movimientos tienen que tener mucha atención y eso me parece que es lo que más importante en este momento, es de mantener una politización desde abajo, sobre todo cuando tú tienes en México una gran tradición de izquierda autonomista, digamos, que los zapatistas son quizás el ejemplo más brillante, digamos así, que se no ha expandido y que además no es todo el movimiento indígena, al contrario, ¿no? Pero tenemos una tradición de autonomía bastante grande que se está manifestando de otras formas en los municipios indígenas, en Cherán, en otro lugar, donde tenemos cosas muy lindas que se están, digamos, a diversificar y democratizar al Estado. Entonces eso es muy importante, mantener esta tensión entre lo institucional convencional y la extra institucionalidad. Pienso que las dos luchas tienen que ser manejadas democráticamente, digamos, en las próximas décadas para defender la democracia. Sí, en este mismo sentido, nuestra segunda pregunta giraba precisamente en relación a las lecciones que podemos extraer de los gobiernos progresistas en América Latina, lo cual ya has abundado. Fray Beto, en este mismo sentido, nos comenta que una de las falencias, de las lecciones que podría extraerse también a su vez de los gobiernos progresistas en América Latina,
trata sobre el descuido de la formación ideológica. Quisiéramos preguntarte, ¿cuál consideras tú que es la importancia de la formación política en este momento? Es absolutamente crucial, o sea, no hablamos, hay mucha cosa que se tiene que hablar en ese sentido. Por un lado, obviamente hay una cosa para mí que trabajo bastante, yo acabo de publicar acá, lanzar aquí en México, un librito de intervención llamado Izquierdas del Mundo News, por siglo XXI, que ya está publicado en varios países, no solamente en América Latina, sino también en Europa, que es una convocatoria a la unidad de las izquierdas para mostrar que la forma partido convencional está liquidada, o sea, no tiene ninguna posibilidad de futuro y que el futuro está en partidos movimientos, en movimientos partidos, en movimientos y partidos, pero con una tensión interna muy grande, y que los partidos no son simplemente los órganos de la democracia representativa, solo pueden ser realmente, genuinamente, si dentro de sí mismos tienen democracia participativa. O sea, tiene que haber posibilidades de asambleas, de círculos de ciudadanos, de militantes, de simpatizantes, que de alguna manera escogen realmente las agendas, escogen los candidatos y los temas. O sea, tiene que haber democracia participativa dentro del partido para que él pueda ser realmente un partido representativo en la democracia liberal, ¿no?, en el futuro. Y eso exige obviamente mucha formación política. O sea, el gran error de los gobiernos populares en Brasil es muy claro, y Frei Beto es un querido amigo, y habíamos charlado muchas veces de esa manera, fue que realmente lo intento de inclusión social fue un intento de incluir en el consumo, en la sociedad de consumo, básicamente. Todos los bonos, todo eso fue para permitir a la gente que antes no consumía, poder ir a los centros comerciales, consumir productos y viajar de avión, y todo eso que no hacía, nunca no había hecho, nunca. Entonces, fue una inclusión por la sociedad de consumo, por la sociedad capitalista, por supuesto, ¿no? Y además sin ningún matiz, ¿no?, porque se podría exigir que la gente, a la vez de comprar de las grandes marcas, digamos, de comida basura, podrían comprar de los campesinos, de los niños sin tierra, de la agricultura campesina e indígena, que es fuerte también en Brasil. Nada de eso, ¿no? Entonces, no hubo inclusión por la ciudadanía, y por eso no hubo formación política, para que, además de consumidores, que deberían ser, sino también ciudadanos, ¿no? Porque no había una cultura también de ciudadanía debido a todo el pasado de las élites patrimonialistas que quieren manipular las masas y las clases populares. Entonces, con medios de comunicación en contra, ¿no?, estos gobiernos populares, y sin un trabajo de base, que es un trabajo de formación, en las periferias de las ciudades. O sea, la izquierda latinoamericana en la primera década se quedó muy confortable en los palacios de gobierno y dejó de saber hablar con las periferias, ¿no? Las periferias pobres, que antes estaban de alguna manera politizadas en los 70, 80, por la teología de la liberación, por algunos partidos y movimientos de izquierda, con el Papa anticomunista que fue Juan Pablo II, la teología de la liberación se retiró y el vacío fue ocupado por las iglesias evangélicas conservadoras, muchas de ellas norteamericanas, y que son hoy un instrumento del imperialismo norteamericano, ¿no? Y realmente sustituyeron la teología de la liberación por la teología de la prosperidad, que te dice básicamente que si tú eres rico es porque Dios es tu amigo, si tú eres pobre la culpa es tuya. O sea, no hay responsabilidad social, se despolitizó todo el descontento de la gente en las periferias. Y realmente la gente empezó a hablar de cosas y un lenguaje que las izquierdas ya no entendían porque se retiraron. Había realmente, antes el PT, por ejemplo, en Brasil, las células del partido, discusión acesa y dinámica y viva sobre cuestiones políticas en las periferias, en los lugares de trabajo, todo eso se perdió. O sea, las izquierdas se enamoraron del poder y pensaron, se iludieron, fue una gran confusión,
es que cuando la derecha está en el poder, tiene el poder del gobierno y tiene también el poder social, político y económico, ¿no? Cuando las izquierdas están en el poder, solamente tienen el poder del gobierno. No van a tener automáticamente el poder social, económico y político, no tiene. Porque todo el modelo es, o sea, capitalista, colonialista y patriarcal, donde las élites son la corriente, ¿no? Las izquierdas son la contracorriente, ¿no? ¿Cómo se hace una contracorriente eficaz? Por la formación política, por todo este tipo de trabajo que te diga que estamos realmente con ventajas materiales que tienen que ser obvias y reales, pero ellas son la señal de una otra sociedad, de una otra manera de convivir, de una otra manera de discutir la política, de participar en la política, de podermos, por ejemplo, incrementar las formas de presupuesto participativo, por ejemplo, que no tiene que ser simplemente a nivel de los municipios, pero puede ser más amplio. O sea, un cambio político para un otro futuro régimen político, como puede ser totalmente centrado en los partidos que tienen siempre el peligro de se transformar en oligarquías de una señal política u otro, ¿no? Por eso la formación política es muy importante, no se puede partidarizar demasiado, porque la democracia, la formación política, la democracia participativa tiene que ser plural. O sea, tú tienes que, en una formación política no puedes pasar recetas a nadie, ¿no? Lo que tú tienes es que levantar los problemas, discutir, crear distancia crítica. Yo pienso que en un instituto de formación política lo mejor no es ser apologético o ser simplemente una caja de resonancia del poder, pero al contrario, crear problemas y discutir cuestiones, lo que llamo la sociología de las ausencias y de las emergencias, o sea, lo que está ausente y que debería estar presente, y dónde están las cosas nuevas, interesantes, que se deben impulsar, que se deben amplificar, y que son lo que llamo la sociología de las emergencias. Entonces, todo esto me parece que es un trabajo importante. Yo pienso que México en este momento es el único país de este continente donde esto se pueda hacer. Y pensé que los mexicanos no debían perder la oportunidad de hacerlo, porque en el resto del continente las cosas están tan feas que realmente ya estamos. Y este libro, por ejemplo, de las izquierdas unidos, claro que tiene bastante, digamos, eco en otros países, pero con otro contexto. O sea, en Brasil es ya para aprender cómo vamos a resistir a Bolsonaro, y después del desastre, ¿no? Aquí no estamos en el desastre, al contrario. Estamos en una fase ascendente, ¿no? Y por eso hay que aprovechar esta fase para crear, obviamente, una formación política, y ella no debe ser una forma de educación política popular, ¿no? Yo en el Foro Social Mundial, como tú sabes, he sido uno de los impulsionadores del Foro Social Mundial, creé una cosa que hoy está con bastante éxito por todo el continente y fuera del continente, que se llama la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, donde juntamos siempre en ruedas de conversa a 40, 50 personas durante dos días en residencia, un tercio intelectuales, políticos formados y otros 2/3 movimientos sociales distintos y ciudadanos no organizados, para que puedan discutir todos. Y nada enseña, o sea, la formación política también no puede ser la tradicional formación política que era yo te enseño y tú aprendes, ¿no? La gente ya no quiere eso, ¿no? Son ruedas de conversa, de educación popular, de conocer con y no conocer sobre. Y por eso donde la gente se enseña recíprocamente en formas de educación popular. Y por eso el formato de la formación también tiene que ser distinto, porque de otra manera va a pasar a ser una escuela de cuadros. Y eso es malo, porque obviamente va a reproducir la estructura partidista, ¿no? Por eso no puede ser. Sí. Sí, en este mismo, retomando el tema de la formación política, quisiera preguntarte cuál es la importancia de tomar en serio la propuesta de una descolonización epistemológica dentro del horizonte de la formación política. Yo pienso que es absoluto, a mi juicio, lo que llamo las epistemologías del sur, que es mi propuesta
por la positiva, porque normalmente tenemos un horizonte de descolonizar, pero es la parte negativa. La parte positiva es que vamos a sustituir. Ahora mismo estoy en camino de Sudáfrica, donde estamos discutiendo cómo descolonizamos a partir de las epistemologías del sur. ¿Qué es eso? Es básicamente la formación tiene que saber que realmente no hay una forma de conocimiento válido solo, hay varias, digamos así. La ciencia moderna, la filosofía, la teología han sido formas de conocimiento erudito y bastante reconocido, y es válido, pero es incompleto, porque todos los sistemas de conocimiento son incompletos. Por eso hay que no desperdiciar experiencia y no desperdiciar conocimientos, porque hay muchos conocimientos que no son científicos, son populares, son vernáculos, son de las poblaciones, y que durante mucho tiempo las izquierdas, no solamente la derecha, sino también las izquierdas, realmente desprezaron, ignoraron y reprimieron, por eso, ¿no? La izquierda tradicional en América Latina, por ejemplo, fue bastante racista durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, para mí, hoy los conocimientos que hay que impulsar son conocimientos nacidos en la lucha por parte de la gente que ha sufrido las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del heteropatriarcado. Y en esas luchas nace conocimiento liberador, y ese conocimiento debe ser traído para discusiones, porque en una lucha fue así, en otra lucha será distinto, podemos aprender de una lucha a otra. La lucha anticolonial de las independencias fue un tipo de lucha que tiene mucho conocimiento, pero ahora la liberación anticolonial es otra, ¿no? Porque la gran trampa que el pensamiento crítico aceptó, eurocéntrico aceptó, fue de admitir que realmente el colonialismo terminó con las independencias, cuando de hecho no terminó, cambió de forma. El colonialismo histórico, que es la ocupación territorial extranjera, terminó, pero siguió de otras formas. No hubo ninguna razón para decir que el colonialismo había terminado, porque el capitalismo de hoy es muy distinto del capitalismo del siglo XVII, pero seguimos hablando de capitalismo. Entonces, y no hay capitalismo sin colonialismo, o sea, y sin patriarcado, porque el trabajo libre, que por supuesto por el capitalismo, no se sostiene en el mundo sin la presencia paralela de trabajo esclavo y de trabajo desvaluado y no pagado. Y eso, el patriarcado y el colonialismo es lo que garantiza eso, ¿no? Por eso es que las luchas tienen que ser anticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales. Cuando decimos descolonizar el conocimiento, no es para que sea simplemente anticolonialista, es anticapitalista y anti-heteropatriarcado, pero es decir que básicamente debemos buscar una ecología de saberes, digamos, entre un saber académico, científico, que es precioso y que debemos utilizar, pero también validar otros conocimientos populares que para otros objetivos son también los más importantes y más válidos. O sea, si yo quiero ir a la luna, yo necesito del conocimiento científico, pero si quiero conocer la biodiversidad de la Amazonía, yo necesito conocimiento indígena. Entonces, para diferentes propósitos, diferentes conocimientos, y realmente todos los genocidios del pasado fueron basados en epistemicidios, como lo llamo, ¿no? En muertes, destrucción de conocimiento. Entonces la formación tiene que ser una formación de ecología de saberes, de traducción intercultural. Las concepciones de la madre tierra de los indígenas son obviamente muy distintas de las concepciones cartesianas de naturaleza, pero en el mundo occidental hubo otras concepciones. La concepción de naturaleza en Spinoza, por ejemplo, es muy semejante a lo de los indígenas, natura naturans de Spinoza. Entonces, el propio conocimiento occidental tiene que ser descolonizado, y también de alguna manera, que es una cosa que yo pienso muchas veces a mis colegas del pensamiento descolonial en América Latina, que hay que tener cuidado, y por eso tengo una gran admiración por mi querido amigo Enrique Dussel, es de no hacer una caricatura del pensamiento occidental, porque es muy complejo, es más complejo que se puede imaginar. Pero por otro lado también pienso que no podemos descentrar de Europa
para recentrar simplemente en América Latina. O sea, el colonialismo no fueron simplemente las Américas, ¿no? Fue también África y fue Asia, y hay que también mostrar que hay otras formas, digamos, de descolonizar distintas de las que están vigentes. Aquí en América Latina, por ejemplo, el ejemplo de que estoy trabajando en Sudáfrica. Entonces hay que ver eso, pero lo principal es realmente pasar la idea de una pluralidad de conocimientos, de saberes, buscar una articulación entre ellas, y por eso una ecología casi más que un diálogo, una ecología porque se transforman, digamos, y muchas veces tiene que haber alguna traducción intercultural entre esos diferentes saberes. Es el típico proceso epistemológico, a mi juicio, de una transición histórica. Entonces, tú no puedes, obviamente, pensar que México va a dejar de un día al otro no depender del petróleo, por ejemplo. No puede ser. Va a haber un periodo histórico de transición. Y por eso, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer una epistemología del sur en términos de, cómo lo hago, por ejemplo, en términos de cuestiones de propiedad? Es muy importante que la lucha descolonial no es cultural, es de economía política, ¿no? Es de ver que un gobierno de transición va a tener que defender la propiedad capitalista individual, no puede dejar de un momento al otro no proteger, pero tiene que proteger de igual modo y de validar la propiedad comunal, la propiedad indígena, la propiedad campesina, la propiedad cooperativa, la propiedad asociativa. Son varias formas de propiedad, todas ellas deben ser protegidas y no solamente una de ellas, ¿no? Entonces todo esto exige un trabajo de formación grande, ¿no? Que es necesario ir a las raíces, no solamente del pensamiento eurocéntrico, para radicalizar algunas de sus vertientes, porque no hay ninguna razón para preferir a Descartes a Spinoza, ¿no? Un spinozista me parece que está muy próximo de mí, que estoy de Descartes. Y entonces, y por otro lado, todos los pensamientos, conocimientos populares que nosotros utilizamos, eso para los teóricos es por veces muy difícil de ver, pero quien está en los movimientos sociales sabe que es así. Yo, por ejemplo, en este momento estoy muy involucrado en el movimiento en contra de los agrotóxicos, en la agricultura industrial, en Brasil y en otros países, ¿no? Y en ese movimiento tenemos científicos, químicos, biólogos, ingenieros, que están con nosotros, no están con la Monsanto, obviamente, ¿no? O con la Bayer, están con nosotros, porque hay un pluralismo interno de la ciencia, ¿no? Sí. Entonces están con nosotros. Y por otro lado tenemos el conocimiento popular de los indígenas y los campesinos, que sabe que el veneno de los insecticidas, que es pulverizado por vía aérea, va para los pulmones, va para las comunidades, y sabe lo que está pasando en sus comunidades, en sus cuerpos, digamos, ¿no? Que están siendo envenenados. Entonces, aquí hay una mezcla, una ecología de saberes populares y científicos. Y es eso que en las luchas sociales deberemos buscar, y en una formación política del siglo XXI tiene que ser así. Perfecto. Muy bien. Y bueno, para cerrar, quisiéramos preguntarte ¿cuál consideras tú que podría ser una forma de prevenirse ante la posibilidad de que se opere un golpe blando en México? Yo pienso que esa posibilidad de golpe es real, y va a ser siempre una articulación entre fuerzas internas y externas, ¿no? Las externas las conocemos, los Estados Unidos están muy atentos, intentando de ver todos los descuidos, aprovechar todo el descontento de algunos movimientos nuevos, más fuertes, de algunas organizaciones, y van a explotar toda la protesta, la contestación para ampliar, para financiar, para te dar más posibilidades financieras para poder ir para la calle, publicar cosas, etc. Por otro lado, también te da instrumentos digitales muy fuertes, como Cambridge Analytica, sabemos hoy en día, de la producción de todos los perfiles automatizados que están vigentes. Aquí también en México, para fake news que te pueden destruir un candidato, una persona de un día al otro, porque inventan.
Y si la gente está totalmente dependiente de estas formas, y en Brasil, por ejemplo, más de 1.200.000 personas era dependiendo solamente de WhatsApp, y confía básicamente en los mensajes que vienen de la familia y de las iglesias. Esto puede ser realmente una tragedia, ¿no? Por eso las fuerzas externas están ahí. Por otro lado, las internas están muy presentes porque las élites en América Latina no son élites capitalistas convencionales, son patrimonialistas, son coloniales, ¿no? Y por eso no les gusta ni les va a tolerar que realmente ideas que son, digamos, anticoloniales, que son otra manera de ampliar, de alguna manera, las élites no les gusta, ¿no? Y por eso van a regresar y quieren regresar con venganza. Fue una de mis digamos, controversias con otro amigo, Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, porque Álvaro durante un periodo decía bien con los gobiernos de izquierda en el continente, cuando la derecha regrese, la derecha va a regresar más suave, más centrista, no va a ser porque nosotros desplazamos el centro un poquito para la izquierda. Yo le he dicho, nunca no va a ser así, al contrario, la derecha cuando viene con venganza, viene más radical que nunca y quiere destruir todo de un momento al otro. Fue así en Argentina, ha sido así también en Brasil. Entonces yo pienso que hay fuerzas internas ahí. Yo pienso que Morena debería estar muy atenta a esto, ¿no? Y solamente por discusión, debate, formación política, mantener esta tensión entre movimiento y partido, es lo único que te puede salvar de estos golpes constitucionales a veces, utilizando el sistema judicial de una manera o de otra, que pueden surgir. No tengo duda ninguna que eso es una posibilidad. Me parece que hay buenas energías aquí en México para resistir por ahora. Realmente Andrés Manuel por lo menos se defiende muy bien de la parte de la corrupción, pero hay otros ataques que pueden surgir. Y son de sorpresa muchas veces, cosas que no podemos imaginar, pero de repente es el nuevo sentido común en las masas, ¿no? Y eso puede pasar, claro. Perfecto. Pues agradecemos mucho que nos hayas concedido esta entrevista. Quisiéramos invitarte más adelante para que nos pudieras acompañar con un curso de formación política en nuestro instituto. Muy bien. Y bueno, sin más, te agradecemos.